Bueno, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de nuestro podcast de Restaurados. Como veníamos hablando, ese es un antes y un después de un matrimonio real, un matrimonio que no es perfecto, pero que es real. Ellos tienen un testimonio muy, muy hermoso. Y bueno, amor, nos presentamos. Bueno, mi nombre es Felipe Carvajal. Y mi nombre es Alejandra. Y a continuación, entonces voy a darles el micrófono para que nuestros invitados del día de hoy, muy, muy especiales, se presenten. Hola, mi nombre es Harold Narváez. Y el mío, Jacqueline Guerrero. Bueno, esta es una pareja muy, muy especial, de la cual también hemos podido pues conocerlos un poquito más de cerca, ya hace un buen tiempo. ¿Hace como cuánto más o menos nos conocemos? Yo creo que 2 hace 2 años. años, ¿cierto? Jacqueline y Harold es un hogar muy, muy hermoso. Ellos tienen una historia muy linda. Ellos han venido precisamente a mostrar y a dar testimonio acerca de cómo era su vida antes de conocer a Cristo y cómo es su vida ahora, luego que hace ya alrededor de 2 añitos conocen a Cristo, han permitido que Él entre a sus vidas, han permitido que Él venga a sus hogares, a su hogar, perdón, a sus hijos, y ha sido completamente maravilloso. Así es, amor. Y bueno, en realidad lo que queremos mostrarles y queremos testificar a través de esta hermosa pareja y este hermoso matrimonio es cómo cambia la historia de una familia, cómo cambia la historia de un hogar, cómo cambia la historia de una relación cuando Dios entra en el asunto. Entonces, pues vamos a hablar del antes, ¿no, amor? Entonces, Sí, señor. bueno, la primera pregunta es, ¿cómo era su relación antes de conocer a Cristo? ¿Y para quién? ¿Para quién? Para Yaque. Tararararán. Primero las damas. Primero las damas, dice Ta, 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 Jarita. tan. ¿Cómo era tu relación antes, perdón, no tu relación, la relación de ustedes dos antes de conocer a Cristo? ¿Cómo era? Antes, durante y ahora. Yo digo que nuestra relación ha sido o ha tratado de hacer como una relación muy, muy sana, ¿no? O sea, no somos perfectos, tenemos nuestros problemas, tenemos nuestros encontrones, pero yo digo que cuando hay amor, todo se puede restaurar. A pesar de muchas dificultades que hemos pasado, he aquí el resultado. Sí, yo pienso que, como lo dice Jacqueline, creo que el amor nunca ha faltado en nuestro hogar y eso es primordial, ¿no? Sin embargo, pues como creo que pasa en todas las parejas del mundo, cuando no está Dios en nuestro corazón y en nuestro hogar, los conflictos cuando salen son por cosas pequeñas, cosas mínimas, que a veces uno de un vaso de agua crea un mar completo y termina o terminamos haciéndonos mucho daño el uno al otro con palabras, con actitudes, reacciones y que verdaderamente pues no tenía el por qué ser así, ¿no? Sin embargo, pues como lo digo, siempre ha existido el respeto, pero cuando hay una confrontación en pareja, creo que así no haya una mala palabra, hay cosas que hieren y que hieren demasiado y cuando uno no entiende eso, hace muchísimo daño. Wow, qué lindo. Bueno, no lindo eso, pero digo lindo porque veo el resultado hoy, de hoy en día, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿hubo algún momento en el que dijeron, así no podemos seguir? Sí, pero hubo un punto de quiebre donde ya definitivamente yo tomé la decisión de decir ya no más. Incluso me alcancé a ir de la casa. Esto no lo saben mis papás porque nunca se lo hemos contado. Igual lo que nosotros hemos tratado de que con Harold y los niños lo que pasa en la casa se queda en la casa, ¿no? Pero ese día, casualmente, mis papás llegaron esa muy temprano a la casa de mi hermana donde yo estaba con Mariana. Entonces, Mariana es mi hija mayor. Entonces, ellos se preguntaron por qué. Pero de ahí
tuvimos algo en cuenta con Harold, que nosotros no podíamos darle ese ejemplo a nuestros hijos, no podíamos continuar de esa forma y de una u otra forma era mucho el llamado que nos habían hecho, que nos acercáramos más a Dios y nosotros estábamos como evadiendo eh, pues ese llamado. Pero no, yo digo que Dios tiene un propósito y un propósito muy grande y pues no sé qué piensa mi querido esposito. Sí, hubo un momento que fue un momento de quiebre entre nosotros que nunca lo llegamos a vivir ni en la época de noviazgo ni en la época de matrimonio, que como lo decía hace un momento, por una pequeña diferencia, terminó Jacqueline yéndose una noche de la casa, rebelde, estaba esa noche, pero esa noche yo pienso que fue una noche que nos marcó a todos, no solamente a nosotros, sino a los niños también, porque pues los niños ya estaban con nosotros. Eh, pero bueno, como dice Jacqueline, Dios, yo creo que Dios es perfecto y de todo nos enseña y de todas las cosas que pasan, pues Él nos va mostrando cuál es el propósito que tiene para nuestras vidas y en definitivo el propósito, uno de los propósitos que Él tiene para nosotros, pues es estar juntos y hacer crecer toda nuestra familia en el amor de Él, ¿no? Eh, Creo que esta es una experiencia que vivimos y que podemos decirle a nuestros hijos, hey, tuvimos nuestra diferencia, tuvimos un inconveniente de una noche dura, pero les mostramos que aquí estamos y que con Dios eh, toda relación se puede recuperar. El amor no se acaba por un problema y menos cuando Dios empieza a mostrarnos que Él está ahí para nosotros. Bueno, evidentemente, algo que diagnosticamos en este punto es que habían muchas cosas que estaban acumuladas, ¿sí? En su relación y esa acumulación llegó a un punto de quiebre, ¿sí? Esa acumulación llegó a un punto donde em, ya no se podía sostener, o sea, ya no había absolutamente nada que podía sostener su relación. A mí me gustaría que ustedes nos cuenten qué cosas en específico hicieron que se acumulara tanto esa presión, que llegaran a ese punto en el que precisamente como pues preguntaba mi esposo, ¿no? ¿Por qué se dio el quiebre? O sea, el quiebre se da porque habían muchas cosas acumuladas, pero me gustaría saber qué cosas eran las que cuéntenos sin Tranquilo que nadie se va a dar cuenta. nadie se va a enterar. Pero es muy chévere poder saberlo porque eso también nos va a poder dar un panorama y a muchas personas, a muchas parejas que nos van a escuchar, que nos están escuchando, que también están Lo viviendo que eso. pasa es que a veces pensamos que solo nos pasa a nosotros, pero a veces es más común de lo que creemos, ¿sí? Y algo que hemos aprendido con amor es que y me gustó mucho las palabras que dijo Harold, porque por los hijos, ¿no? Porque cuando hay matrimonios sanos, se crían hijos sanos. Cuando hay una relación sana en papá y mamá, pues los hijos van a estar más seguros, Una generación una sana. generación que se Ujú. levanta pues más segura, más llena de amor y sobre todo queriendo repetir la misma historia de sus padres. Hoy los jóvenes no se quieren casar porque muchas veces responden a malos ejemplos de sus propias familias, de sus propios padres, ¿no? Entonces, Entonces, qué chévere que cuéntanos. nos cuenten qué cosas en específico se acumularon. Jarito responde muy espontáneamente, ¿sí? Quiero saber qué hizo para No, es que realmente, que yo tomara esa decisión. realmente yo creo que cuando uno perdona, olvida. Bueno, en el caso de nosotros los hombres, ¿no? Y estoy tratando de recordar qué nos llevó a eso, pero no sé, tengo mi mente en blanco en este momento en cuanto a esa pregunta. O sea, me tocó a mí responder. Sí, Yo creería que sí. Está libre. ¿A que me estoy liberando? No, mire, lo que pasa es que los hombres es muy fácil decir algo y nosotras mujeres somos muy sensibles, somos, o sea, una palabra
puede significar muchas cosas, pero es depende cómo nos las digan, es depende cómo se dirijan a nosotros, es depende también el tiempo que nos dedican a nosotros. Con Harold hemos tenido inconvenientes, es por el tiempo, porque pues en el trabajo de él trabajaba mucho, o sea, muchos años fueron fuera de la casa, entonces llegaba a la casa y era a dormir. Yo le decía, amor, pero pues no duermas, mira, o te entiendo, sí, duerme el primer día, pero ya dedícanos tiempo a nosotros. Y él dijo, pero entonces, empezamos, o sea, por algo que él quería que nosotros entendiéramos, pero él no entendía que estábamos reclamando era tiempo. Y empezaron también, por ahí se empezó como a fracturar y empezamos a respondernos de una forma que no era adecuada. Nos respetamos, sí, nos respetamos mucho, pero ya empezamos a tocar fibras que no eran aptas, y era una acumulación de muchos años donde, como yo le decía a Harold que días, yo le decía, es que, ¿qué le cuesta decir perdóname? Pero no, él con ay, una risa, un abracito y ya, aquí se soluciona todo. Entonces ya se borra lo que ha pasado atrás. Y no, o sea, nosotros buscamos es, oye, ven, sí, reconozco que me equivoqué, perdóname, pero no. Entonces fue una acumulación de muchas, muchas cosas que la verdad, ese día, dijo Harold, tengo mi mente en blanco, que no fue cuál fue el motivo que me llevó a tomar esa decisión, pero yo le dije, no más, hasta aquí llego, esto no va más. Fue la acumulación de muchas Sí, cosas. y no fue la acumulación de un día, 2 días, no, sino de muchos años también que me dejé llevar porque yo le estaba ahí pidiendo era tiempo a él y él no tenía tiempo para nosotros. Mira que yo creo que todos los matrimonios vivimos eso, ¿no? Vivimos el resultado de conversaciones que nunca se tuvieron, problemas que nunca se hablaron, y eso es la acumulación de muchas cosas. La acumulación y termina, alguno de los dos termina explotando, y cuando uno explota, pues no explota de la mejor manera. Ninguna explosión es buena. Sí, yo creo que de pronto nosotros muchas veces nos enfocamos en las necesidades del hogar, digamos las cosas materiales, lo que se necesita, pero lo que dice Jacqueline es cierto, muchas veces dejamos pasar por alto esos pequeños detalles, esos pequeños momentos, esas palabras, pero pues bueno, agradecemos que hoy en día ya ese perdóname está en nuestro vocabulario, ¿no? Vamos por pasos. Recuerden, no son perfectos, están en el Vamos. proceso. Vamos por pasos. Se recuerden que ese es el antes, ¿listo? Entonces no pasa nada, no pasa nada. ¿Listo? Bueno, obviamente luego de ese momento de quiebre, ¿cierto? Donde Jacqueline dijo, no, ya no aguanto más, em, tomó la decisión, la triste decisión de salir de la casa. Yo creo que esto no solamente los afecta a ellos, sino también afecta a una familia, a una generación. ¿Quién fue el primero que tomó esa decisión de acercarse a Dios? O sea, ya sabemos que hubieron palabras, ofensas, falta de tiempo, esas cositas que parecen muy pequeñas, que parecen muy leves, pero que no se resuelven y con el tiempo se va acumulando, acumulando, acumulando y llega un punto donde tú ya dices, no aguanto más, ¿sí? Como hace mi esposo. Yo Voy no a hacer la hace así. Recuerde, Es de recocha, yo lo sé. recuerde, varones o casados, esta es la señal. Hombres de valor, hombres de valor. Hombres de valor. No, que no aguantamos, ya no aguantamos más y nuestra, ya no queda más sino tomar una decisión y a veces esa decisión no es tan chévere, ¿verdad? No es tan beneficiosa, no solamente para ellos, sino para también una generación. Entonces, ¿quién fue el primero que tomó ya la decisión de acercarse a Cristo? Yo creo que es algo que viene hay un trasfondo detrás de esa decisión y pienso que es la importancia de la oración de los padres por los hijos. Mi madre pues es cristiana desde hace muchos, muchos años. El hogar de mi mamá siempre ha sido cristiano,
Yo de niño asistí a la iglesia también y yo creo que mi mamá todos los días tenía nuestro matrimonio, nuestro hogar en sus oraciones. A pesar de que no estuviéramos asistiendo a la iglesia, siempre fuimos muy temerosos de Dios, siempre conocimos de Dios. Mi mamá le habló muchísimo a Jacqueline sobre Dios y pues Jacqueline siempre ha tenido una muy buena relación con mi mamá y eso ha permitido que pues siempre estén en contacto y mi mamá pues le esté hablando de las cosas de Dios. Entonces yo creo que nosotros desde que nos casamos siempre hemos sabido que hemos tenido un llamado de Dios, pero no sé, uno deja pasar el tiempo y no busca de Dios cuando lo debe hacer, sino cuando está en una necesidad. Entonces yo considero que el nosotros llegar a Dios viene desde una oración de un padre, de una madre, y yo creo que hago un pequeño break y un paréntesis para todas las familias que nos están viendo ahorita y pedirles que esa oración de los padres por los hijos nunca falten porque creo que nosotros somos el fiel reflejo de una respuesta a una oración de un padre, de una madre. Wow, qué lindo. Súper. ¿Quién fue el primero que se acercó a Pero Cristo? la respuesta. Bueno, como matrimonio siempre hemos tenido a Dios presente desde que decidimos tomar la decisión de casarnos, porque sí fui muy clara con Harold, le dije que desde que saliera de mi casa iba a ser casada, yo no me iba a rejuntar. Esto... No iba a comer, no iba a comer gratis. no, y pues fue un choque muy fuerte para mis papás porque yo sí no vengo de cuna cristiana. Mis papás y mis antecedentes han sido muy católicos, eh, pero yo sí era muy temerosa de Dios. Mi suegra me decía ya que ore por sus hijos, ore por su matrimonio y en medio de mi ignorancia en ese sentido, yo le decía, ay no, doña Mireya, usted después de que ore por nosotros ya yo tengo la salvación. Entonces, pero con Harold teníamos esa inquietud y no era que primero él no, sino que los dos empezamos a buscar a dónde ir, a dónde empezar a congregarnos y fuimos a distintas partes, pero ya era como pasajero, ¿no? Y ya después de esa eventualidad que les acabo de contar, ya, sí, porque nadie lo sabía. Nadie lo sabe. Esto, esto ya le dije a Harold, yo le dije, yo no quiero continuar así, no quiero que continuemos así, ya yo siento que nos hace falta algo, pues no es económico, no es nada así, pero yo sí siento que nos hace falta algo en nuestro hogar. Y ahí fue cuando yo digo que las cosas no llegan por casualidad, sino porque Dios tiene preparado ya nuestro camino. Y mi prima me invitó a la iglesia. Ella estaba recién llegada de otra ciudad. Y ese día yo le dije a Harold, amor, vamos a ir. Y ese día salimos agarrados. Dijo, yo no voy a ir por allá, váyase usted, que no sé qué. Mariana estaba en una excursión del colegio. Y mi hijo me dijo, mami, yo te acompaño. Cuando Eric me vio a mí y me dijo, mami, yo te acompaño, yo sentí el respaldo de Dios ahí. Y yo le dije a él, bueno, mi amor, con usted o sin usted, yo lo voy a hacer. Wow. Entonces ahí fue cuando yo tomé la decisión de hacerlo. En contra en ese momento de él, porque él me dijo, pues vaya usted sola, yo no quiero ir a hacer eso. Wow. Sí. Qué lindo, pues esto. Bueno, yo digo que todo, qué lindo, qué lindo. Sí, no, No, lindo no es. Pero ¿y cómo fue ese momento en que, bueno, ya contaron el punto de quiebre, ¿sí? ¿Y cómo fue, qué comenzó a cambiar? ¿Qué fue lo primero que comenzó a cambiar cuando permitieron que Cristo comenzara o que Dios comenzara a gobernar sus vidas y a gobernar su hogar? ¿Quién de los dos? yo creo que la paz interior, la paz en pareja, eh, es algo que valoro demasiado, Wow.
que no quiero que se pierda, porque a pesar de que hay diferencias entre nosotros, siguen existiendo diferencias, siguen siendo cosas pequeñas, pero digamos Ya que no es igual. ya no es igual, ya, Ya se hablan. ya, Ya no voy de la casa. ya no se va de la casa. No. Más que eso, de verdad, es sentir esa paz en el corazón, esa tranquilidad y el saber que podemos tener, valga la redundancia, las diferencias, pero o sea, tenemos otra manera de abordar los temas, de abordar las cosas y de decirnos las cosas, ¿sí? Yo no sé, ¿tú qué piensas? Yo creo que es de las cosas que más valoro, que aunque haya una diferencia, hay paz en nuestros corazones, ¿no? Sí, la verdad sí han cambiado muchísimas cosas, porque nos hemos dispuesto no solamente a recibir, sino a servir, que es lo que más me encanta a mí. Y ver el cambio que ha tenido este hombre en ciertas áreas de su vida es muy bonito, ¿no? Y ya no me voy de la casa, ya tenemos ayuda, ya no estamos solos, ya cuando hay diferencias y a veces como que yo como que trato como de explotar, ya digo, Dios, ayúdame, me como mis palabras. Ya no le contesto de la misma forma, ya no le contesto de la misma forma como lo hacía antes porque él me decía algo y yo de una vez, ¡fu! Me prefiero quedarme callada, decir, hablamos después, o él ya sabe que cuando yo me callo es porque ya hasta ahí llegó la conversación porque no quiero ni que él me hiera ni yo herirlo a él. Entonces, ese ha sido el cambio que hemos tenido. Qué lindo. Ahí creo que es algo muy evidente cuando Cristo entra, porque el Espíritu Santo empieza a trabajar en el corazón, ¿sí? Y cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros, eso se manifiesta y se manifiesta a través de frutos. Y ese fruto, pues nos lo Uno de está los contando frutos. aquí nuestra querida Jackie. Efectivamente, cuando ella intenta de pronto decir una palabra, yo creo que quien la detiene es el Espíritu Santo y le recuerda quién es ella y qué es lo que hay ahora dentro de ella. Pero antes de continuar, aquí veíamos a una mujer que estaba desesperada, ¿verdad? Que había salido de su casa y que había buscado al Señor. Me gustaría saber cómo había reaccionado Harold. ¿Cómo tú decidiste, o sea, cuál fue tu Tu reacción. reacción cuando Jacqueline llegó a los pies de Cristo y cómo tú te acercaste a Dios? O sea, ¿cómo fue tu encuentro con el Señor? ¿Cómo fue mi encuentro? Bueno, la primera reunión fue Jacqueline sola a la iglesia. A los pocos días, porque ya que fue un miércoles, bueno, a los 8 días, fuimos los dos y yo creo que, No fue antes, porque preciso había un encuentro de pareja, un encuentro de parejas, no, un encuentro de la iglesia. Y había un viernes de testimonio. ok, entonces, sí, correcto. Entonces fue a los pocos días, Ay, fuimos, espérame, yo explico eso. Nosotros manejamos, en nuestra iglesia Vive Ministerio Internacional, manejamos un encuentro que se llama Cambia tu Historia. Yo creo que desde el 2025 nuestro pastor, Dios le ha instruido en este nombre y es algo maravilloso porque efectivamente Dios ha traído cambios, cambios a la historia de las personas. Y usualmente antes de esos encuentros hacemos una reunión para que la gente pueda conocer testimonios que han ocurrido a raíz de un encuentro con el Señor. Entonces aquí Harold nos va a contar precisamente eso, que él estuvo en una reunión de esas donde hacemos un preencuentro y pues él pudo escuchar, ¿fue un viernes? ¿Tú un dices? viernes, fue efectivamente un ¿Cómo fue? viernes. Esa noche llegamos juntos. Creo que yo sentí la presencia de Dios de una vez, ese mismo día. Yo esa noche fui más Por cumplir. Por no, obligación. no por obligación. Yo siempre he tenido en mi corazón que hay que buscar de Dios, pero ese día precisamente fue por evitar tener más inconvenientes con Jacqueline. Pero una vez estando en la iglesia, cerrar los ojos
en la parte de la alabanza, que es lo primero cuando empieza la reunión. Ni siquiera habían predicado aún. Desde la alabanza ya Dios estaba tocando mi corazón, ya lo estaba sintiendo. Eh, Cuando Jacqueline, la primera noche que fue Jacqueline sola, pues hablaron del encuentro. Jacqueline después me comentó y me dijo que había un encuentro. Yo recuerdo mucho que le dije, hey, pero llevas apenas un día yendo a la iglesia y ya te quieres ir a un encuentro. No, 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 espérate que eso no es así. Y oh, sorpresa que la noche que yo fui, pues cuando hablaron del encuentro, yo entendí que teníamos que ir, sentí que era un llamado de Dios y ese Wow, mismo día le dije a Jacqueline, esa misma noche le dije, vamos para el encuentro. wow. Y sí, yo creo que pues Dios es misterioso, ¿no? Sí, a Hay cosas que veces, uno no entiende, pero Él actúa, Él lo hace. Es a sobrenatural. veces muchas parejas dicen, yo pues no voy porque mi esposo no quiere ir. O los esposos pueden decir, es que ella no está interesada, está de pronto un poco cerrada. Pero cuando alguien se dispone, por eso la palabra de Dios es muy clara cuando dice que mejor son dos que uno. Así es. Porque si uno cae, el otro lo Levanta. levantará. Entonces, pasa, o sea, en medio de esas situaciones, muy pocas parejas llegan porque pues por una disposición de ambos decir necesitamos ayuda, vamos a buscar la ayuda, pero en este caso vemos como una mujer llegó a los pies de Cristo, no era tal vez su idea, yo creo que principal, pero Dios se manifestó en ella y dijo, ok, esto es necesario, o sea, no puedo dejar de pasar esto y este es como el punto límite y vemos como también Dios trae, por la fe de ella, por ella buscar de Dios, trae también a su esposo y mira cómo Dios arma todo, ¿no? Así Arma un es. cronograma. Eso no era un cronograma de ustedes, era un cronograma de De Dios. Dios, porque justamente en eso, cuando Jackie llega a la iglesia, había Llegaron un al momento encuentro, correcto, ¿sí? sí. Había un encuentro y había un momento en el que pues recibimos estos testimonios que es una noche también maravillosa y como Dios también entonces toca el corazón de él y se van a este encuentro. Bueno, pero antes de, digamos, ya pasar al siguiente punto, quiero preguntarles ¿qué tuvieron que soltar o qué Dios les pidió soltar para estar en el ahora, en el que estamos ahora, en este momento? Que tuvieron que decir, bueno, nos determinamos, que sintieron de parte de Dios decir, bueno, esto no se puede volver a repetir, o bueno, que tuvieron que en realidad soltar para estar en este ahora. A ver, yo creo que el orgullo, Wow. hay que dejar el orgullo a un lado, hay que dejar la prepotencia a un lado y, y empezar a ver las cosas desde un punto de vista diferente, ¿no? A como se hacía anteriormente, a creer que de pronto el hombre de la casa soy yo, entonces yo tengo la razón, el pensar que todo lo podemos nosotros en nuestras fuerzas, eso también es algo que lo hemos tenido, lo hemos aprendido, y es que nada está en nuestras fuerzas, todo es gracias a Dios, ¿no? Y, y pues pienso yo que eso nos ha permitido mejorar en muchas cosas. Entender que Dios está ahí para nosotros, pero que debemos depender de Él, ¿no? Wow. Y tratar de tener, es difícil lograrlo en un comienzo, y yo creo que todo es un proceso, pero es como entender que nuestro corazón debe conocer la humildad, ¿sí? Pienso que el orgullo. ¿Qué hiciste con esas palabras? Porque yo sé que nosotras, las mujeres, pues, mm, digamos, luchamos un poquito más con el tema de las emociones, ¿verdad? Por todo el tema hormonal que cargamos. Entonces, ¿qué palabras Jacqueline dejó de decir? O sea, ¿qué hiciste con esas palabras que tal vez en un momento usabas y en el ahora, ¿qué las hiciste? Lo que pasa es que, o sea, no era
cómo explotaba, sino cómo las decía y qué decía. Y detrás de ese qué decía venían muchas groserías. Yo no me tengo que excusar ni escudar, pero toda mi vida he vivido rodeada de petroleros y en la petrolera, pues obviamente son madrazos por aquí, madrazos por allá. Entonces, para mí era como no normalizar, pero pues me salían muy fluidamente. Y yo mandaba todo para la porra y le decía a Pero el que Harold, trabaja en la petrolera soy yo, no pero ella, no. trabajaba en la petrolera, sí, pero es que yo toda mi vida he vivido rodeada de ese ambiente. Sí. Entonces, mi papá, mis tíos, mis primos y después mi esposo también en ese ámbito. Entonces, yo dije que yo no volvía a decir una grosería más. Em, ya escuchar eso, a mí ya me parece lo más feo del mundo. Entonces, y también empezar a sentir que no tengo que ser yo, sino que es Dios el que pone las palabras en mí. Y es mucho lo que yo le he pedido al Señor, es que me dé la sabiduría, no que yo no quiero entender, es que Él me dé la sabiduría para actuar. Por eso Harold me dice, yo ya me doy cuenta cuando allá que no le gusta algo, es porque yo ya me quedo callada, prefiero callar a explotar y ya no lo hago de la misma forma que lo hacía antes. Pero pues Harold ya se da cuenta y dice, no necesita decir porque con la sola mirada le salen letreros. Pero es que yo prefiero que me salgan letreros por los ojos que me salgan palabras que no quiero decir por mi boca. Ya. Es un truco, ya las esposas hablan es con miradas. Y bueno, Pero las miradas también hieren, ¿no? Las miradas uy, también sí, hieren. es verdad. Y bueno, no somos perfectos, recuérdalo. Estamos en el proceso. Matrimonio, matrimonios reales. Sí, muy reales. Yo quiero que nos hablen de la hora, que nos hablen de cómo Dios entró y a dónde Dios los ha colocado y cómo ha sido no solamente la restauración de su matrimonio, porque ese matrimonio no vino solo restaurado, ellos también vienen con sus hijos. Y quiero que nos hablen de ese ahora, porque Harold hablaba de algo que creo que para los hombres nos cuesta mucho, y es el orgullo. Y con eso quiero terminar, ya cuando hablemos de esta parte, porque hay un tema que se está desarrollando en este momento, que es restaurados, y bueno, ahorita lo van a saber. El ahora, como lo dije hace unas palabras atrás, creo que es la paz en el corazón, la tranquilidad, el respeto a pesar de que aún existan diferencias. Y creo que de las cosas que valoramos muchísimo en pareja es ver a nuestros hijos buscar a Dios y ver que en algunas ocasiones ellos son los que nos despiertan y nos dicen, hey, papi, mami, ya es hora de irnos para la iglesia. Para nosotros eso es algo que vale muchísimo, muchísimo, muchísimo. Nuestra hija tiene 14 años. Muchos amigos nuestros pues tienen sus hijos más o menos de la misma edad y pues nos sentimos muy afortunados porque nuestra hija no tiene no tenemos que ir a llevarla a una fiesta, no tenemos que ir a llevarla a reuniones que no sabemos hasta qué horas o en dónde van a ser, Pero sino no que es por decisiones de nosotros, sino por decisión de ella, que ha permitido que no prestarse para esos ambientes. O sea, ella ha tenido el criterio y decir, no quiero ir, no es porque nosotros le impongamos las cosas a ella, ¿no? Es porque ella ha tomado la decisión de decir, este tipo de ambientes a mí no me gusta, yo no pertenezco. Entonces, eso a nosotros nos ha agradado muchísimo saber que ella es la que ha tomado, pues, la voz y decir, no lo hago porque eso no voy y no voy a encajar en ese ambiente. Bueno, indudablemente eso es fruto precisamente del acercarse a Dios, ¿no? Por eso, por eso
esta vida con el Señor no se trata sino además de producir frutos también Así y de es, que esos frutos atraigan a otros. así Entonces es. creo que lo que ustedes han decidido hacer con ustedes dos, ¿verdad? En su relación, ha permeado indudablemente a su generación, ha permeado a su familia. Y es por eso que hoy en día ella toma esas decisiones, ¿cierto? Sin de pronto, sin que sean de manera coercionadas, sino que son espontáneas, son libres, ¿verdad? Entonces, yo solamente quiero hacer dos preguntas más Ok, amor. y una va específicamente a Jarito y quiero que me diga cómo es ahora su comunicación, cómo es la comunicación de ustedes dos ahora. Yo creo que ahora podemos tener esos espacios de sentarnos y dialogar, ¿no? Que anteriormente cuando no estábamos de acuerdo con algo, pues explotábamos. Ahora, pues aún a veces uno siente la incomodidad, pero tenemos el espacio de sentarnos y decir, hey, a mí no me gusta esto, no estoy de acuerdo con esto, o sea, manifestamos lo que sentimos. No siempre sale en los mejores términos, en los mejores deseos que uno quisiera que termine la conversación, pero ya no es igual que como era antes, ¿no? Y el respeto. Yo creo que el respeto sigue existiendo y agradezco mucho a Dios por eso. Otra de las cosas que también valoro muchísimo de estar con Dios es que, como decía Jacqueline, hemos aprendido mucho del servicio, demasiado, cosa que anteriormente no lo hacíamos. Y pues ha sido algo que nos llena de mucho gusto y nos sentimos muy honrados el poder servir en la iglesia, el poder ayudar a hacer las cosas de Dios. Hubo unas palabras que yo le escuché en una ocasión a la pastora Cristina, nuestra madre de la iglesia, que ella decía que uno nunca debe decirle a Dios que no, ¿sí? Independiente de cuál sea la situación. Y creo que es algo que hemos aprendido y hemos ido llevando en nuestro hogar y en nuestras vidas, y no porque alguien nos lo haya dicho, sino porque realmente es lo que sentimos, que hay que servir a Dios, porque cuando se le sirve a Dios y se sirve en su propósito, pues las vidas verdaderamente son transformadas. Wow, Wow, lindo. el servicio, ¿no? El servicio, creo que, bueno, ya lo tocaron. Ellos se quedaron cortos con lo que Dios ha hecho en sus vidas. Ellos ahora están también liderando en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Son un referente para otras familias. Ya también están liderando otras familias. Sus hijos están sirviendo. Entonces, Dios es bueno. Dios ha sido muy bueno. Y para nosotros esta familia es especialmente muy especial. Perdonen la redundancia. Pero fueron las primeras, cuando nosotros nos nombraron pastores de pareja, fue como el primer matrimonio que tuvimos muy cercanos, ¿sí? Y creo que fue como recibir la gracia de Dios a través de ellos. Fue la prueba Sí, fue como la prueba. para nosotros. Sí. Y bueno, todavía no éramos pastores de pareja cuando comenzamos a No, visitarlos. total. Estábamos casados, estábamos en el liderazgo y comenzamos a visitarlos, comenzamos de una u otra forma, poco a poco, de lo que Dios nos ha mostrado, de la sabiduría que Dios nos colocó en nuestro corazón y bueno, de todo el sistema que tenemos en nuestra iglesia, guiada por unos padres. Y vemos el fruto, ¿no? Vemos ese fruto. Qué puedes encontrar hoy en Harold? Eh, espérame, la redacto bien. Miren lo que está Sí, haciendo. Ay, ¿qué puedes encontrar? No, sí. ¿Qué puedes encontrar hoy en él que antes tú no habías encontrado? ¿qué puedo encontrar en Harold? Eh, eso no es la garganta. Si no llora, no se le cree. Mentira, no. Se vale llorar. No, pero no. Vamos, tú puedes. Ay, no, ¿por qué me Dale. Vale, fluye. Lo que pasa es que él a veces, o sea,
Ay, no sé cómo decir, mire, se me ahogó, Dilo como me salga. quebrantó la voz. Jarito es el soporte de Jackie. Vamos. Y mucho, y mucho. Este hombre ha sido mi polo a tierra, em, ha sido mi sustento, em, ha sido incondicional y verlo en la faceta que está ahorita es muy bonito porque hacer cosas que él anteriormente no la hacía y ahorita la hace con gusto, ahorita lo hace dejando de renegar, entonces es muy, muy bonito ver el cambio que ha tenido él. Y yo digo que no es en sus fuerzas, es porque ahí está la gracia del Espíritu Santo obrando en él. No somos productos terminados, estamos aprendiendo cada día de lo que Dios nos está mostrando. Y yo digo que verlo a él haciendo cosas que, como le acabo de decir, o sea, que no hacía antes, es impresionante, ¿no? Y, y antes él hacía y renegaba, "Ay, pero ¿por qué? Y que no sé qué", pero ya ha entendido de que él no le está sirviendo a un hombre o una mujer, sino que le está sirviendo es a Dios. Entonces, Wow. Todavía va retapeo, ¿no? Sí. Ya no reniego. Ya no reniega, pero hace lo mismo. No, que, mira, bueno, yo creo que nos hemos alargado bastante en este podcast, pero bueno, Vale ya la ha pena. fluido y vale la pena. Yo quiero invitarte a que no te desconectes, porque queremos cerrar con esto. Harold habló del orgullo y creo que una de las cosas en el matrimonio más fuerte de renunciar es a eso, al orgullo. Porque cuando hablamos del orgullo hablamos de dos posturas. Entonces es mi postura y desde mi postura yo me siento y entendemos y a veces pensamos como estamos, ese orgullo, no hablo de la pareja, hombre, mujer, terminamos en dos bandos. ¿Sí? Total. Terminamos en dos bandos y no entendemos que el matrimonio no son dos bandos, es uno solo. Y yo quiero terminar con esta pregunta, es ¿cuándo entendieron que no se trataba de dos bandos o no se trataba de un ring, un ring de boxeo, perdón, de una pelea y entendieron que no era un ring, sino que era fuera del ring, que era un tema de uno solo? bueno, yo digo que cuando uno de mujer se pone en la misma posición del hombre, es cuando empieza un matrimonio a flaquear, porque nos cuesta mucho entender que Él es el sacerdote del hogar, nos cuesta mucho entender cuando no estamos nosotros caminando con Cristo, eso es difícil de entender y uno decir, había algo que a mí me costaba, era donde dice que nosotros tenemos que ser sumisas pero era esa partecita o sea, yo le decía a mi suegra, pero ¿por qué? O sea, ¿en qué momento? Porque nosotros tenemos que, o sea, adaptarnos y hacer lo que ellos, y entonces me decía mi suegra, es que ya que lee todo el contexto de lo que dice, es que una mujer es sumisa cuando el hombre se empieza, o sea, se somete a Dios. Entonces, y que Él tiene que amarla como Cristo nos amó a nosotros. Ahí es donde yo entendí que yo no me puedo igualar a mi esposo. Ahí es cuando yo entendí de que prefiero callar que agrandar las cosas, porque yo decía, no, ¿por qué? Si yo también tengo voz y voto, yo también no sé qué. Entonces ahí era donde entraban los choques y era el orgullo que empezaba ahí a jugar un papel donde quién puede más que el otro. Bueno, qué bonito que hemos aprendido, ¿verdad? Bastante. Este tema que yo tocaba ya que al final es bastante delicado para muchas personas, pero ellos lo han podido entender en medio del discernimiento que Dios les ha dado, en medio de la sabiduría. Y vamos a terminar con una palabra. Mientras ya que hablaba, el Señor me llevaba a 2 de Pedro 3:9, donde dice, y esas palabras para ustedes, porque el Señor no ha terminado con ustedes.
Él es. seguirá haciendo cosas maravillosas. Y dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Dios sigue obrando en ustedes. Dios seguirá obrando y seguirá haciendo cosas maravillosas. Entonces, ánimo y vamos a orar. Vamos a orar y yo les invito a que si las personas que nos están escuchando y sienten, dice, yo no veo salida, pero quiero que pase lo mismo que ha sucedido con esta pareja hermosa, con este matrimonio, yo les invito a que la palabra de Dios dice que el que inicia la obra la va a terminar. Entonces, Padre, gracias, Señor, te damos, papá, en esta hora. Amén. Presentamos, Señor, esta vida, este hogar. Presentamos, Señor, cada una de sus vidas, Señor. Presento, Señor, cada persona que nos está viendo, Señor. Declarando, papá, que tú te obras, Señor, en sus vidas, Señor, que tú traes respuestas, Señor, y refrigerio, papá. Como lo decía Harold, que la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, venga, Señor, sobre cada matrimonio, sobre cada persona, sobre cada hogar. Y declaramos, Señor, que viene un tiempo de bendición, de refrigerio y un tiempo de promoción. Mil bendiciones y recuerden que esto es Restaurados. Chao, chao.